Hoy es el viernes 8 de agosto. Estas son todas las noticias y todas las voces. Hay mucha información, pero sobre todo nos llama la atención el impacto que causó el tormentón de mediodía en por lo menos 10 delegaciones de la capital de la República Mexicana. Se inundó el anillo periférico, el segundo piso. Hay afectaciones, le digo, en 10 delegaciones, sobre todo en Tláhuac, en Álvaro Obregón, en Iztapalapa, en Coyoacán. Javier Navarro, tú tienes información de los estragos que causó este aguacerazo pasadita el mediodía. Te saludamos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes a ti y a la audiencia. Efectivamente, esta fuerte lluvia afectó a diversos puntos de la Ciudad de México, ya que provocó severos problemas en el tránsito vehicular por la formación de estos llamados encharcamientos, principalmente en avenidas de la zona poniente del Distrito Federal, como fue Constituyentes, el Paseo de la Reforma, en la Carretera Federal y la Autopista México-Toluca, y esto mismo se tuvo en ambos sentidos del segundo piso del periférico. De acuerdo con el sistema de aguas del gobierno capitalino, Pepe, se tuvo hasta las 4 de la tarde el reporte de 36 de estos encharcamientos, 10 de ellos en la delegación Tláhuac, 8 en Álvaro Obregón, 5 en Iztapalapa, 3 en Cuauhtémoc, 2 en Benito Juárez, Coajimalpa, Coyoacán y Miguel Hidalgo, así como 1 en las delegaciones de Venustiano Carranza y Xochimilco. Con esto se originaron problemas en la vialidad y una de las zonas más afectadas fue la de Santa Fe, con lo que se inundaron los cruces de la prolongación Paseo de la Reforma y la lateral de la autopista México-Toluca, la carretera federal y el Paseo de las Lilas, así como la avenida Vasco de Quiroga con Salvador Agraz y avenida Santa Fe. Eso también se tuvo en los cruces del periférico sur, con la calle de Cóndor en Chivatito y Reforma, periférico y Alencastre, en periférico y Observatorio, en Alta Tensión y San Antonio, en la calzada de Tlalpan y Cerro de Jesús y también en Insurgentes y la calle de Nueva York. En el oriente de la ciudad se tuvieron afectados los cruces de la calzada Ermita y Iztapalapa y las calles de Rafael Reyes y Francisco Javier Mina, en Generalísimo Morón Reciño Artillero, en avenida Tláhuac y la calle Bandera, así como en la estación Viaducto, entre las avenidas Gitana y Amado Nervo, entre otros muchos puntos más. Todo esto se atendió por parte del operativo Tormenta al sistema de aguas del gobierno capitalino, Pepe, y aunque la intensidad de la precipitación bajó y cesó completamente, ellos siguen en alerta por este informe de que las lluvias continuarán en las próximas horas en el Valle de México. Pepe, el reporte que te tengo. Completísimo, Javier Navarro, muy buenas tardes y pendientes. Gracias, buenas tardes. Leopoldo Espejel, ¿cómo afectó la lluvia al Estado de México? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí también en el Estado de México se sintió una intensa lluvia que afectó principalmente la zona oriente y poniente de la entidad, Pepe. Aquí se aplica el programa Tlaloc, que está integrado por elementos de protección civil, tanto estatal como municipal, también la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pepe. Prácticamente desde las 4 de la tarde la lluvia se dejó sentir, abarcando municipios como Tultitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Los Reyes, La Paz, Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco. Se tiene especial atención, Pepe, principalmente en los cauces de aguas negras, como son el río de los Remedios y también el canal de la Compañía, a donde en días pasados las autoridades estaban reportando, Pepe, que principalmente en la zona oriente se estaba llegando ya a su límite, por lo que incluso autoridades federales colocaron costales de arena para evitar un eventual desbordamiento, lo cual, Pepe, por fortuna hasta este momento no ha ocurrido, pero sí los conflictos vehiculares se resintieron más hasta hace aproximadamente 45 minutos, derivado a los tirantes de agua que alcanzaron hasta 30 y 35 centímetros, esto generando severos conflictos vehiculares, principalmente, Pepe, en la zona de la autopista México-Puebla, tanto en la carretera federal como en la zona de la Texcoco Lechería y también la autopista Los Reyes La Paz. En la zona poniente del Estado de México, Pepe, principalmente en la zona del Valle de Toluca, la autopista México-Toluca presenta bancos de niebla, por lo cual se solicita y se pide, Pepe, a los automovilistas tener mucha precaución y aminorar los límites de velocidad. Por fortuna, Pepe, hasta este momento no se reporta ningún incidente que lamentar. Pepe, lo que tenemos hasta este momento en torno a las lluvias aquí en el Estado de México. Gracias, Polo Espejel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. En un momento le voy a informar lo que ha sucedido en la refinería de Petróleos Mexicanos, allá en Ciudad Madero, Tamaulipas. Hubo un flamazo, hay varias personas lesionadas, 6 de las cuales están graves. Hay ya el reporte de una persona fallecida. En un momento iremos para allá, pero déjenme hacer primero una escala técnica en el Servicio Meteorológico Nacional e Internacional, decimos aquí, para que nos explique el ingeniero Alberto Hernández Unzón todo lo que ha sucedido con este
aguacero que ha afectado, ya lo escucha, el área metropolitana del Valle de México principalmente, y él también nos tiene el pronóstico para las próximas horas. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, con el gusto de saludarte nuevamente. Y pues sí, nuevamente tuvimos tormentas desde muy temprano, desde las 12 a 12:30 se registró una intensidad de 58 litros por metro cuadrado, pero por hora, una gran intensidad precisamente en dos sectores. Uno, una gran celda de tormentas que avanzó desde la parte de Toluca, Santa Fe, con dirección hacia lo que es el poniente del Distrito Federal, donde se registró la lluvia máxima. Después tuvimos una segunda celda de tormenta que se generó a partir de la 1 de la tarde, desde la zona de Tlalnepantla hasta Pozalco, hasta viajar a la región de Texcoco. Esta primera, intervalo de chubascos con tormentas muy fuertes, pues asociados con el paso de la onda tropical número 19, Pepe, pero más tarde se reportó un fuerte torbellino, otra vez un tornado ahí en San Cristóbal de las Casas. Es el cuarto en tan solo 30 días, llevamos 4 torbellinos muy severos en San Cristóbal de las Casas, debido también a un fuerte vórtice en niveles superiores. Suena muy técnico, Pepe, pero es lo que nos está detonando como un disparo toda esta generación de fuertes tormentas con granizo y también ráfagas de viento importantes en gran parte del país. Y para esta noche, pues sobre todo 3 regiones con fuertes formaciones de tormenta, lo que es Chihuahua, Sonora y Sinaloa. La segunda, Jalisco, muy atentos ahí en Guadalajara, en Michoacán, Estado de México y Distrito Federal viene una segunda zonas de tormentas, y la tercera entre Yucatán y Quintana Roo, donde también se están registrando fuertes tormentas. Y el domingo llega la onda tropical número 20, Pepe, al Valle de México, así que nuevamente tendremos un incremento en la intensidad de la lluvia. Ya está terminando la canícula, así que viene nuevamente una intensificación de las lluvias para las próximas semanas. Incluso septiembre pinta para que tengamos ya la mayor cantidad de tormentas severas en gran parte del país, Pepe. Muchas gracias, muy completo este informe, como siempre, Alberto Hernández Unzón, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Un abrazo, Pepe, buenas tardes. Otro para ti muy fuerte. Buenas tardes, Alberto Hernández Unzón. Vamos con Rosalía Quintá. Ella tiene toda la información de lo que ha sucedido en la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas. Te escuchamos, Rosalía, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Un muerto y 11 heridos es el saldo preliminar de una explosión en una planta de coque en la refinería Francisco y Madero de Petróleos Mexicanos, confirmaron la paraestatal mediante su cuenta de Twitter. Petróleos Mexicanos informó que poco después de las 2:30 de la tarde se originó el accidente en la zona de tambores de la planta coquizadora de la mencionada refinería, siendo solo una explosión sí que se presentara un incendio. Asimismo, la paraestatal confirmó que un trabajador murió en el percance y 11 más se encuentran heridos. Todos ellos fueron trasladados a la clínica de Petróleos Mexicanos también en Madero. El director de Protección Civil de esta localidad, Roberto Chávez Ortega, dio a conocer que fue alrededor de las 2:30 de la tarde cuando recibieron reportes de explosiones por parte de vecinos de las colonias aledañas. Relata que al llegar al lugar de los hechos se encontraron que había trabajadores atrapados en esta planta de Petróleos Mexicanos, pero afirma que en ese momento ya está todo en la normalidad, pero de todos modos continúan monitoreando para saber si hay explosividad y están también realizando pruebas de gas para saber si no hay algún peligro. Del sitio fueron evacuados más de 300 obreros de las compañías contratadas por Petróleos Mexicanos. Y Pepe, esta nueva explosión se da en menos de un mes. Recordemos que el 23 de julio de este año se presentó un fuerte incendio en un tanque de almacenamiento de la refinería de Petróleos Mexicanos, en donde fueron varios los trabajadores que resultaron intoxicados, y este fuego tardó casi un día, más de 24 horas para poder ser controlado. Y lamentablemente ya se han repetido estos incendios, esas explosiones en esta refinería de Petróleos Mexicanos en Ciudad Madero. Pepe, pues sí, gracias, te agradezco el reporte, Rosalía. Estamos muy pendientes de la salud de los 6 trabajadores que resultaron más afectados dentro del número de lesionados que tú mencionabas. Hay 6,
sobre los cuales se tiene especial cuidado en este momento. Nos interesan los informes más adelante. Por favor, el estado de salud. Claro que sí, Pepe, estamos al pendiente. Estamos al pendiente. Rosalía Quintá, un trabajador perdió la vida. Se reportaron trabajadores lesionados, 11, de los cuales le digo 6. 6 están en condiciones más apremiantes. Petróleos Mexicanos, a través de su cuenta en la red social del Twitter, lo mismo que Emilio Lozoya Austin, el director general de esta empresa, Petróleos Mexicanos, ha estado comunicando a través de la red social lo que ha sucedido. Lamentó desde luego el fallecimiento de un trabajador por este accidente ocurrido en la planta coquizadora de la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas. Fue lo que escribió Emilio Lozoya Austin, el director general de Petróleos Mexicanos. Y también en el estado de Tamaulipas, esto al norte, allá en la ciudad de Reynosa, fronteriza con McAllen, se produjeron balaceras, una confrontación entre grupos delincuenciales y elementos de las Fuerzas Armadas. ¿Qué fue lo que pasó? Hay 2 personas muertas cuando menos. Tenemos contacto con Norberto Lacarrier, corresponsal de Grupo Fórmula. Norberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, buenas tardes. Pues en este inicio de fin de semana, Pepe, resultó esto que comentas. Justamente se habla de este saldo fatídico, 2 civiles armados muertos, presuntamente ellos sicarios. Y esta información, Pepe, manejándoseles como 2 civiles armados muertos y aseguramiento de armamento, se da a conocer a través del comunicado que emite el Grupo de Coordinación Tamaulipas, y da a conocer que este viernes muy temprano, justamente a las 7 de la mañana, en varios puntos de Reynosa, hubo persecuciones, hubo enfrentamientos entre integrantes de grupos delincuenciales y personal, Pepe, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Policía Federal y Policía Estatal acreditable. En la calle privada número 2 de la colonia Lázaro Cárdenas, ahí personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano, fue confrontado por civiles armados que iban a bordo de varios vehículos. Al repeler la agresión, abatieron a 2 probables delincuentes. Sus cuerpos aún no habían sido identificados y ellos quedaron en el exterior de un automóvil Chevrolet color blanco. De ese vehículo, Pepe, los militares aseguraron 4 armas largas, 3 granadas, un fusil Barrett calibre 50, que es un calibre pues bastante, varios de los llamados de alto impacto, totalmente letal, municiones y varios cargadores para abastecer sus armas largas. Todos los objetos, junto con el automóvil, quedaron a disposición de la delegación de la Procuraduría General de la República. Los civiles armados realizaron bloqueos en varios sectores de la ciudad, usando para ello camiones de transporte urbano y vehículos de particulares para dificultar el acceso a las autoridades federales y estatales, quienes antes de mediodía restablecieron la vialidad. Ya para el mediodía había una alerta amarilla por parte del llamado semáforo, que a través de la cuenta de Twitter del Gobierno Municipal de Reynosa había emitido para evitar que la gente circulara por ciertas áreas debido a las situaciones de riesgo que ahí se vivían, Pepe. Pues te agradezco la información. Todo este problema se inicia a las 7 de la mañana y para el mediodía ya la situación estaba, digamos, restablecida. Me refiero en sentido de la tranquilidad, entre comillas. Pero a través de las redes sociales la gente comenzó a comunicar inmediatamente toda la angustia y el fragor del enfrentamiento. Sí, perfecto. Mira, Pepe, pasa también otro efecto colateral. En muchas ocasiones los delincuentes, los civiles armados, lanzan objetos importantes llamados tronchallantas, que son, bueno, pues una especie de tachuelas gigantes, las derrapan o la rían por el pavimento y eso a veces causa daños también a terceros, gente que evidentemente no tiene nada que hacer ahí. Sí, en cuestión de, pues cuando menos 4 o 5 horas, la situación quedó normalizada. En ocasiones hay personas que empiezan a difundir los detalles o los datos, Pepe, de una manera tardía y así cree que siguen apareciendo en algún lugar. Las balaceras pues van pasando por algunos sectores. No deja esto de ser totalmente peligroso para alguna gente. Y Pepe, hay otro detalle que también me gustaría comentar. Hay ocasiones en que están las balaceras y la gente sale a grabar. O sea, a veces la gente no mide el peligro y en ocasiones pues queda entre el fuego cruzado y a veces perece, a veces es herida y consecuentemente vienen las acusaciones. Pero fuera de eso, Pepe, pues no hay otro dato que comentar. Te agradezco mucho, Norberto Lacarrier, toda la información. También quedamos pendientes. Pendientes, Pepe. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Esto sucedió allá en Reynosa, Tamaulipas. Fueron varios puntos, como bien dice Norberto Lacarrier, y fue muchísimo en la angustia y la desesperación de la gente en Reynosa, que una vez más ve violentada la tranquilidad. En la autopista del Sol hoy hubo un bloqueo de 10 horas de duración. El gobernador del estado dice: advierto a quienes han bloqueado la carretera que no volveremos a permitir que esto suceda. Lupita Gutiérrez, corresponsal, tú estás al pendiente allá en Chilpancingo, te escuchamos, adelante.
Así es, Pepe, te saludo con gusto. En efecto, el Frente de Organizaciones Sociales de Guerrero bloqueó por más de 9 horas la carretera federal que conduce a México, Acapulco, y también la autopista del Sol. Los integrantes también se aglutinan en la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero mantuvieron varados a cientos y cientos de automovilistas, prácticamente más de 15 kilómetros de unidades que estaban estacionadas prácticamente en este estacionamiento gigante en la que se convirtió la autopista del Sol a la altura del poblado de Ocotillo. Y bueno, después de varias horas y de mantener diálogo con personal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del propio gobierno del estado y una reunión que se generó emergente con el alcalde capitalino Mario Moreno Altos, bueno, después de las 10 de la mañana decidieron desbloquear o replegarse, mejor dicho, hacerse a un lado de la carretera para dejar pasar ya pues de manera general a los automovilistas. El acuerdo fue de que se van a llevar a cabo en enlace con las autoridades del gobierno del estado hacia el gobierno federal para poder plantear las peticiones que hace el Frente de Organizaciones Sociales de Guerrero. Al lugar, como bien lo vemos, llegaron las antimotines, elementos de seguridad, que finalmente no fue necesario utilizar la fuerza pública. Pepe, mi reporte. Gracias Lupita Gutiérrez. Muy buenas tardes, muy buenas noches allá en Chilpancingo, Guerrero. Si nos permite, vamos a hacer una pausa. Sí, quedaremos atentos y pendientes. Bien dice Lupita, nuestra corresponsal. Dice el gobernador con énfasis, lo reitero, no vamos a permitir que esto vuelva a suceder. Vamos a ver si se cumple esta advertencia del mandatario Ángel Aguirre Rivero. Luego de esta afectación, imagínense, 10 horas el bloqueo en la autopista del Sol. Si nos permite, vamos a hacer una pausa. De regreso le voy a explicar que finalmente no obtendrá su libertad bajo fianza Rodrigo Vallejo Mora, el hijo del exgobernador Fausto Vallejo Figueroa, quien está acusado por el delito de encubrimiento en favor de grupos delincuenciales allá en el estado de Michoacán, especialmente de los Caballeros Templarios. En un momento le tengo todos los detalles, también la detención de 2 probables responsables de la muerte del alcalde del alcalde jalisciense que apareció asesinado hace unos cuantos días. Fueron detenidos 2 funcionarios y cuando les tomaron declaración señalaron que el alcalde tenía nexos con el crimen organizado a través del cártel Jalisco Nueva Generación. Todo esto con detalle después de una breve pausa, si nos acompaña. Antes de ir con más noticias, quiero solicitar su apoyo, su colaboración para tratar de resolver entre todos un caso por demás difícil. Una persona enferma en terapia intensiva en el hospital Dalinde desde hace 3 semanas requiere un tipo de sangre muy raro de encontrar, que es el tipo de sangre AB negativo. Si usted, ahorita le voy a dar un teléfono para que usted pueda marcar. Si usted tiene sangre AB negativo y la disposición, claro, de donar un poco de su sangre para esta persona en el hospital Dalinde, bueno, pues la familia se lo va a agradecer mucho. Le voy a dar el número en un momento más. Se trata de, el enfermo se llama Sergio Terán Cosío. Él está desde hace 3 semanas, le digo, en terapia intensiva del hospital Dalinde, en las calles de Tuxpan, entre Quintana Roo y Baja California, en la colonia Roma. Tiene problemas muy serios, está siendo atendido, pero se requiere sangre de tipo AB negativo. Es muy escasa, es poco frecuente. Confiamos en que la audiencia de Grupo Fórmula nos pueda ayudar. Si conoce a alguien que tenga esta sangre y el valor de donar un poco de ella a esta persona que lo requiere, pues se lo va a agradecer mucho la familia. Reciben la sangre en el banco del hospital, en el banco de sangre del hospital Dalinde, repito, en la calle de Tuxpan, entre Quintana Roo y Baja California. Es sangre para Sergio Terán Cosío, quien está en terapia intensiva. Cualquier aclaración, duda, consulta, en fin, puede usted hacerla al teléfono 045 777 523 9130. Le repito, 045 777 523 9130. Ahí le contesta Guillermo Terán Cosío, el hermano de Sergio Terán Cosío, el enfermo, y bueno, le puede orientar respecto a los requisitos para poder donar un poco de sangre AB negativo. Está difícil, a ver si logramos con ayuda de ustedes y a través de las redes sociales, a ver si logramos
conseguir esta sangre que hace falta. Y bueno, vámonos a enlazar en este momento con Juan Antonio Jiménez. Se ha venido especulando desde hace un par de días por parte de los abogados o el abogado defensor de Rodrigo Vallejo Mora, el hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. Se ha venido especulando en la posibilidad de lograr la libertad bajo fianza de su defendido. Él está acusado por el delito de encubrimiento en favor de los grupos delincuenciales en el estado de Michoacán. Bueno, pues hoy le dan para atrás a estas. Ellos habían solicitado un amparo, no se les concede el amparo y por lo tanto seguirá en prisión Rodrigo Vallejo. Juan Antonio Jiménez, tú tienes todos los datos, adelante, te escuchamos. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. El Juzgado Cuarto de Distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México dictó en la mañana de este viernes el auto de formal prisión en contra de Rodrigo Gerardo Vallejo Mora por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de encubrimiento. La autoridad jurisdiccional consideró acreditado hasta la conclusión de preinstrucción que existe una investigación contra Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, líder de la organización delictiva conocida como los Caballeros Templarios, además de que el hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, se negó a ayudar al Ministerio Público de la Federación y no proporcionó datos para su localización y la investigación de dicha agrupación delictiva. En ese sentido, se estima que Rodrigo Vallejo Mora podría haber proporcionado información al quedar demostrado que presuntamente se reunió con Servando Gómez Martínez conforme al video inspeccionado en autos, el cual fue dictaminado pericialmente y se determinó que la imagen que aparece en el mismo corresponden al inculpado y la voz del interlocutor es el de La Tuta. Asimismo, el juez federal Ricardo Garduño Pastel señaló que la defensa no aportó pruebas en el plazo constitucional y solo formuló puros alegatos, por lo que no fue necesario agotar el término de las 144 horas para resolver esta situación jurídica del imputado. También se informó que el impartidor de justicia declinó competencia legal para seguir conociendo de esta causa a un juzgado de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal en turno. Esto será llevar a cabo ya aquí en la capital de la República Mexicana por ser el lugar de los hechos que se atribuyen al ahora procesado y no surtirse alguna de la hipótesis de competencia territorial por excepción. De esta manera, no se va a poder solicitar la libertad bajo caución hasta la próxima semana, cuando se conozca en qué juzgado recaerá esta causa penal y la defensa de Vallejo Mora tendrá que apelar ante un tribunal federal o bien impugnar a través de una ampliación del juicio de amparo. Cabe recordar que también en la madrugada de este viernes se dio a conocer que el juez cuarto federal en materia de amparo con sede en el Estado de México, Rigoberto López Vaca, rechazó otorgar la suspensión provisional solicitada dentro de un juicio de garantías a favor de Rodrigo Vallejo, con el que ya se le había negado la oportunidad de tener el beneficio de la libertad bajo fianza. De esta manera, Pepe, bueno, pues una vez que conozcamos al nuevo juez que está llevando esta causa, bien podría la defensa solicitarle pues este beneficio de la libertad caucionada. Sin embargo, ahora hay que ver qué es lo que dice el agente del Ministerio Público de la Federación para saber si qué es lo que va a suceder con este proceso. Por lo pronto, ya inicia el proceso en contra del hijo del exgobernador de Michoacán. Estará en prisión al menos este fin de semana más. Pepe, el reporte que te tengo. La molestia de los jueces, bueno, del juez del caso, se debe a la negativa del detenido de Rodrigo Vallejo Mora, la negativa para dar información al Ministerio Público a fin de localizar a Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, líder prófugo de los Caballeros Templarios en Michoacán. Sí, no quiso ayudar ni a la gente del Ministerio Público de la Federación, ni al impartidor de justicia para dar algunos datos que lleven a la captura de La Tuta. De esta manera, bueno, pues es parte de lo que se está viviendo dentro de este proceso, Pepe, y hay que tomar en cuenta que también la Procuraduría General de la República ha dado a conocer que se siguen con estas investigaciones al corriente y que bien podrían incluso hasta fincarle algunos otros delitos al hijo del exgobernador. Pues te agradezco la información, Juan Antonio Jiménez. También quedamos al pendiente. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Un largo proceso. Muy buenas tardes y quedamos muy atentos a todo lo que sucede. A propósito de este asunto, hoy habló el comisionado federal allá en el estado de Chiapas, Alfredo Castillo Cervantes. Hace un llamado a la población michoacana, la cual pueda contar con más información, que denuncie los delitos o probables delitos cometidos por Rodrigo Vallejo Mora,
conocido por su alias del Gerber, hijo del exgobernador Fausto Vallejo. Leovigildo González, de la agencia informativa Cuadratín. Tú tienes toda la información de lo que dijo Castillo Cervantes esta mañana. Adelante. Pepe, buenas tardes. Efectivamente, como tú ya lo comentas, Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, afirmó que si hay algunas personas que conocieran algunas actividades delictivas de Rodrigo Vallejo, conocido como el Gerber, hijo del exgobernador Fausto Vallejo Figueroa, se acerquen a las instituciones de seguridad y procuración de justicia a denunciarlo, aunque dijo desconocer completamente cuáles fueron los testigos o algunas pruebas que tuviera el agente del Ministerio Público para consignar a Rodrigo Vallejo Mora. Comentarte que también especificó, dijo que tuvo conocimiento que el video en donde aparece con Servando Gómez Martínez alias La Tuta, pues es real, y bueno, finalmente él tiene conocimiento que la PGR está actuando bajo este video, aunque nuevamente hizo el llamado a la ciudadanía a acercarse a la Procuraduría General de la República para denunciar algunas actividades delictivas, incluyendo las de Rodrigo Vallejo Mora, Pepe. Pues te agradezco, Leovigildo. También quedamos muy al pendiente de lo que resulte respecto a este llamado que hace el comisionado federal para el desarrollo integral y la paz en el estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Buenas tardes. Estamos pendientes. Buenas tardes, Pepe. Estamos pendientes, y también estamos muy pendientes, la opinión pública muy pendiente del curso que siguen las investigaciones de la muerte del alcalde de Ayutla en el estado de Jalisco. El alcalde Manuel Gómez Torres, quien fue asesinado a principios de esta semana. Ya fueron 2 personas detenidas y ellas hicieron declaraciones. Cecilia Márquez, directora de artículo7.com, y en una colaboración especial con Grupo Fórmula nos pone al tanto de lo último. Te escuchamos, Cecilia. Muy buenas tardes en Guadalajara, Jalisco. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Como parte de la investigación por el asesinato del alcalde Ayutla de Jalisco, Manuel Gómez Torres, el fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera, ya presentó detenidos a 2 servidores públicos del municipio. El encargado de la jefatura de policía del municipio, José Alfredo Sánchez Dueñas, y el subdirector de la policía municipal, Luis Alfredo Cepeda. El funcionario mostró las grabaciones donde los detenidos detallan la participación en los hechos del pasado 3 de agosto, cuando en el rancho de propiedad del mismo presidente, fue asesinado el propio alcalde. La fiscalía busca al comandante Sergio Hernández González y a otras personas relacionadas e involucradas con el crimen organizado, porque ya tiene las pruebas al respecto. Por otra parte, Cepeda dijo que Hernández le llamó el día del crimen para decirle que iba a hacer un trabajo y que no se metieran los policías cerca de la carretera cercana al rancho del presidente municipal, por lo que se decidió acuartelarlos en la comandancia para que no se pusieran en peligro. Por otro lado, Sánchez Dueña explicó que el alcalde había mantenido algún contacto con células del crimen organizado que operaban en el municipio desde que inició en su gobierno. Por lo pronto, la Fiscalía del Estado de Jalisco continúa haciendo las investigaciones y dicen que ya están corroborando algunos datos sobre estos involucrados que, pues asesinaron al primer alcalde en lo que va de esta administración estatal. Pues pero han querido involucrar los detenidos al propio alcalde muerto, Manuel Gómez Torres, lo han querido vincular con el cártel Jalisco Nueva Generación. Efectivamente, fíjate que hay una disputa en esa zona, porque incluso se menciona que hay cártel Nueva Generación y la familia de Michoacán. Entonces, pues esa es una zona caliente en el estado, y que pues que siempre desde antes de que fuera elegido, en este caso como presidente municipal, Manuel Gómez Torres, se hablaba de que en la zona el crimen organizado estaba tomando poder y que podrían, en este caso, darse o suscitarse hechos violentos. Pues te agradecemos, Cecilia Márquez, la información, esto con base en lo que ha proporcionado la Fiscalía del Estado de Jalisco. Exacto, y también sabes qué es lo que mencionó el fiscal, y vale la pena decirlo, sí, que ahorita ya declararon como prófugo al comandante Sergio Hernández González y a otras 4 personas relacionadas e involucradas con el crimen organizado, y que son los que precisamente perpetuaron el hecho físico en contra de Manuel Gómez Torres.
Gracias Cecilia por esta información también. Hasta luego. Vamos a estar atentos. Hasta luego, buenas tardes. Desde Guadalajara, Jalisco, Cecilia Márquez, periodista, directora de artículo7.com, una página de internet dedicada, claro, al periodismo y la información, y también colaboradora especial en este espacio informativo de Radio Fórmula. Nos permite, hagamos una pausa. De regreso le voy a explicar a usted que hoy el presidente anunció la promulgación de las leyes secundarias o leyes orgánicas del sector energético para el próximo lunes. Habrá una ceremonia en Palacio Nacional el próximo lunes a las 11 de la mañana. Detalles después de un corte. Radio Fórmula. Pueblos indígenas. Hoy el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó una ceremonia por esta razón allá en el estado de Chiapas, y él dio a conocer, en medio de todo esto, dio a conocer que el próximo lunes promulgará las leyes orgánicas, llamadas secundarias, en materia energética. Israel Aldave, tú tienes la información de lo que hoy ha sucedido con esta ceremonia en el estado de Chiapas con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y el anuncio presidencial respecto a la promulgación de las reformas. Adelante. Así es, Pepe, gracias. Muy buenas tardes. Como tú lo señalas, desde San Juan Chamula, en el estado de Chiapas, hoy el presidente Enrique Peña Nieto reitera, Pepe, su reconocimiento al Congreso de la Unión por la aprobación de las leyes secundarias en materia energética que, insiste, generarán progreso, desarrollo y bienestar para todos los mexicanos. Señala, Pepe, que con la discusión de estas normativas, el Poder Legislativo acreditó ante los ojos de todo el mundo el avance político y democrático que, dijo el mandatario mexicano, se vive hoy en nuestro país. Y quiero hacer amplio reconocimiento a todas las fuerzas políticas, a quienes coinciden con el proyecto que hemos impulsado, a quienes tienen diferencias con él, pero a todas, porque posibilitaron un espacio de amplio debate, acreditaron la madurez democrática y política de nuestro país e hicieron posible que México... Bueno, se ha cortado la comunicación, la que teníamos en este momento con Israel Aldave. Este fue el mensaje, el discurso del presidente de la República en el marco de este Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Desde luego aprovechó para hacer un reconocimiento a los diputados y a los senadores del Congreso por concluir finalmente la agenda de reformas estructurales que, dijo el presidente, van a venir a impulsar el desarrollo y el progreso de nuestra nación. Ya recuperamos a Israel. Te seguimos escuchando con atención, Israel Aldave. Escuchábamos, Pepe, al presidente Enrique Peña Nieto. Hacer amplio reconocimiento a todas las fuerzas políticas, a quienes coinciden con el proyecto que hemos impulsado, a quienes tienen diferencias con él, pero a todas, porque posibilitaron un espacio de amplio debate, acreditaron la madurez democrática y política de nuestro país e hicieron posible que México observara, al igual que el mundo, el avance político y democrático que tenemos como nación. Ahí, Pepe, el reconocimiento presidencial a todas las fuerzas políticas que, como lo escuchamos, dice que permitieron el avance en torno a estas legislaciones. Reitera, Pepe, el presidente Enrique Peña Nieto que su gobierno continuará impulsando los cambios estructurales que el país se requiere para contar con una mejor plataforma que le permita crecer económicamente y generar mayor bienestar para todos los mexicanos. De que a través de estos cambios estructurales, México tendrá de dónde asirse, tendrá una mejor plataforma para crecer económicamente, para impulsar el dinamismo económico, para generar mayor derrama económica y para asegurar que todos los mexicanos tengan condiciones de mayor bienestar. Palabras, Pepe, del presidente Enrique Peña Nieto, quien, como tú muy bien lo adelantabas, el próximo lunes en el patio central de Palacio Nacional estará promulgando las leyes secundarias en materia energética. Se tiene contemplado, Pepe, la realización de un magno evento en donde, por supuesto, se den cita a los senadores de la República, diputados federales, empresarios y también representantes de la sociedad civil. 11 de la mañana, Pepe, Palacio Nacional, la promulgación de estas reformas en materia energética.
Como le comentábamos, Pepe, el jefe del Ejecutivo viajó hoy a San Juan Chamula, Chiapas, donde encabezó la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en donde se dijo un aliado incondicional de las 68 etnias que existen en nuestro país, a quienes dijo acompañará en todo momento durante su mandato para que tengan mejores condiciones de vida. Precisamente hablando de los pueblos indígenas, dijo que estos también se verán beneficiados con las leyes secundarias en materia energética recientemente aprobadas. Dijo que entre otras cosas van a gozar los beneficios de la reducción en los precios de la luz, del gas, y también les dijo que van a contar con internet en las comunidades más apartadas del territorio nacional. Pepe, el reporte. Gracias Israel Aldave, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Sí, el presidente se reunió en esta ceremonia allá en Chiapas, se reunió con los representantes de los 68 pueblos indígenas que existen en la República Mexicana. Fue un acto eminentemente simbólico, con motivo, bien lo reitera Israel, del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Está con usted y con nosotros Rafael Cardona, su cristalazo. El tema, pues, esto que está celebrando hoy el presidente y que ha tenido muy atenta a la sociedad que gusta de estar bien informada respecto a la evolución de la aprobación de las leyes energéticas, las leyes reglamentarias del sector energético, de aquella reforma energética constitucional que se aprobó a mediados de diciembre del año pasado. Ese era el qué, ahora faltaba explicar el cómo. El cómo lo dan justamente estas leyes reglamentarias llamadas leyes secundarias que tan duro debate fueron sometidas antes de su aprobación. ¿Cómo está, Rafael? ¿Cómo te va? Buenas noches de viernes. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte a ti, a todo el público, a usted. Muchas gracias por su atención, por su compañía. Pues mira, Pepe, a mí me gustaría darle a este análisis de lo que acaba de ocurrir en el Congreso una dimensión que se pudiera medir, porque realmente lo que vimos, si no lo comparamos con lo que había, no es fácilmente comprensible. ¿Qué fue lo que se hizo desde las primeras iniciativas de Peña hasta lo que va a ocurrir el próximo lunes en el Palacio Nacional? Pues lo que se hizo fue modificar la Constitución de este país en un 40%. Todas las modificaciones constitucionales que se hicieron implican cambiar el 40% del contenido de la Constitución de México. Cambiar las reglas del juego en materia energética, se dice rápido. No solamente la energética, Pepe. La energética es la más visible porque la energética tenía detrás suyo todo un componente ideológico y mitológico. Sí. Pero tampoco es para desestimarse lo que se hizo en materia de leyes de competencia, en materia de asuntos de la radio, la televisión, las telecomunicaciones. Bueno, estás hablando de las otras reformas que en este proceso tan complejo se dieron en la Cámara, la de telecomunicaciones. Son las últimas y las más visibles. No tendrían razón de ser. Pero yo me refería a este tema, Rafael, perdón, yo me refería al energético porque sin duda fue el empeño más importante del gobierno para lograrlo, atravesando, claro, una negociación con los partidos políticos, principalmente el PAN, en cuanto a la reforma política, donde el gobierno, la iniciativa del gobierno del PRI tuvo que ceder espacios para contar con la alianza en lo que el presidente considera su reforma más importante. A eso me refiero. Sí, pero el hecho de que exista la reforma más importante no quiere decir que sin modificar las anteriores leyes y hacer las otras reformas se hubiera podido llegar a esta. Para llegar a esta hubo que modificar muchas de las reglas que permiten el funcionamiento de todo el sistema en su conjunto. Porque, por ejemplo, tú decías, fue necesario darle al PAN oportunidades de legislación electoral para que se sumaran al empeño de la reforma energética que ellos habían propuesto desde antes. Pero las coyunturas van modificando la forma de negociar las estructuras. La coyuntura determina la estructura a la larga, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mérito del Congreso? El mérito del presidente ya sabemos cuál es. Haber construido una plataforma de negociación política
llamada Pacto por México, en el cual cada uno de los actores políticos representados en el Congreso obtuvo alguna ganancia, tanto en lo político aplicado como en lo político por aplicar. Y en lo político por aplicar lo que más ganaron fue la posibilidad de estabilizar a dos partidos grandes que estaban en plena ruina, en ruina absoluta, el PRD y el PAN, sobre todo el PAN, por haber perdido la presidencia de la República. Entonces, yo creo que la manera como se le da la vuelta al modelo económico de este país es absolutamente sorprendente. ¿Quiénes fueron los perdedores en estas negociaciones? La nostalgia, la historia y la ideología. Hoy México es un país que ya no supedita sus acciones a sus convicciones revolucionarias y postrevolucionarias. Cuando los señores de la izquierda sacaron un busto del general Cárdenas y lo pusieron en el centro del salón de las plenarias de la Cámara de Diputados en San Lázaro, no se dieron cuenta de que estaban ellos patrocinando un funeral. Hay una línea de un poema muy conocido de Ramón López Velarde donde se habla del sollozar de las mitologías. Bueno, las mitologías empezaron sollozando y terminaron en un funeral. Se acabó en este país el nacionalismo revolucionario. Se acabó la noción de que el Estado puede tener monopolios cuando condena los monopolios privados. Por eso es importante las modificaciones a las leyes de competencia. Y por eso es importante lo que se hizo en telecomunicaciones, señalando la preponderancia como la expresión del monopolio. Entonces, todo tiene que ver, y el Estado se deshace de sus monopolios. El monopolio de la generación de energía eléctrica en este país ya se acabó, punto. Y se acabó el monopolio de la exploración, la explotación, la distribución del petróleo, se acabó. ¿Para qué se acabó? Algunos dicen que para gozo de los neoliberales, traidores y vendepatrias. Para otros se acabó sencillamente para permitir que este país juegue en el mundo con las reglas contemporáneas del mundo globalizado. ¿Cuándo habíamos visto, Pepe, como lo vimos recientemente en un discurso de Emilio Gamboa, que se exalte la inserción definitiva de México en la globalización del mundo, cuando durante años y años, sobre todo los que tenemos años acumulados, estuvimos educados no en la globalización, sino en la revolución y sus herencias? Ya, este país necesita una lápida, y esa lápida tiene que tener debajo, así sea simbólicamente, el cadáver de la Revolución Mexicana. Eso se acabó, así como en la Unión Soviética se acabó la revolución bolchevique, se acabó la conmemoración del asalto al Palacio de Invierno, se acabó el comunismo. En México se acabó ya para siempre el nacionalismo revolucionario como expresión ideológica. Lo último que queda del nacionalismo revolucionario en este país es un nostálgico y disminuido señor que vive en San Jerónimo y se llama Luis Echeverría. Hasta ahí dio el nacionalismo revolucionario. Todo lo demás desapareció, incluyendo la profecía que hizo José López Portillo. ¿Seré el último presidente de la Revolución Mexicana? Pues no, todavía hubo algunos que vivieron los últimos estertores de ese que se llamó el primer gran movimiento social del siglo. Los bolcheviques llegaron un poco después. ¿Eso a dónde nos va a llevar? Pues nos va a llevar seguramente a disfrutar las cosas buenas de la globalización y a padecer las cosas malas. ¿Cuántas cosas buenas tiene la globalización? Yo creo que para México muy pocas. ¿Cuántas cosas malas tiene? Yo creo que para México más que las pocas buenas.
Muchas gracias, Rafael Cardona. Gracias, Pepe, gracias a usted. Buenas noches. Su análisis, Rafael, claro, el énfasis está puesto donde tiene que estar, que es justamente en este cambio en esta etapa, concluye una etapa, la etapa de reestructuración, de reformismo en cuanto a las propuestas que hizo desde que era candidato el hoy presidente Peña Nieto, y se inicia una segunda etapa que será la administración a partir de estas reformas, y claro, viene todo el énfasis en la cuestión política con vistas a las elecciones programadas para el 7 de junio del año entrante, elecciones federales, las llamadas de medio término, que a su vez preparan el camino para la renovación de la presidencia de la República en 2018. Dejemos momentáneamente este tema, vamos a abordar el del ébola. El asunto es que la Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia global, ya incluso recomendaciones para América. Se han tomado medidas también de seguridad, por ejemplo, en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, para evitar que llegue ahí algún paciente, alguna persona contagiada por este virus que ha desatado el terror. Casi 1,000 muertos van allá en el occidente africano, en varios países donde ya se ha declarado también la emergencia. Ayer fue Liberia, hoy es Nigeria. Regresamos en un momento con todo esto. Comentábamos antes de ir a corte, cuando falta un minuto para las 7 p.m. hora del centro, la Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia global por el brote, la epidemia que padecen en África, en varias naciones de África, a consecuencia del virus del ébola. Este es un llamado a todo el mundo para poner atención. Es una emergencia de salud pública internacional. Es lo que publica hoy publica hoy la OMS con una serie de recomendaciones para que países americanos eviten el contagio y estén prevenidos ante la posibilidad de que el virus se introduzca en la región. Vamos primero a escuchar el contexto que nos envía Víctor Martín. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera que el brote de ébola en 4 países del África Occidental es un suceso extraordinario y puede constituir un riesgo para otros estados, por lo que constituye una emergencia de salud de carácter internacional. El comité de expertos que evaluó la situación durante los últimos 2 días advirtió que las posibles consecuencias de una mayor propagación global de ese virus son graves a la vista de su virulencia, de su modo de transmisión y de la debilidad de los sistemas de salud en los países afectados y en otros con mayor riesgo de contagio. Los expertos consideran que una respuesta internacional coordinada es esencial para detener y revertir la propagación del ébola. Margaret Chan, directora general de la OMS. La declaración de una emergencia de salud de alcance internacional alerta al mundo de la necesidad de una elevada vigilancia ante posibles casos de ébola, pero de ninguna manera implica que todos los países o muchos de ellos vayan a ver casos de ébola, señaló Chan en una conferencia de prensa en Ginebra. Los expertos determinaron que no es necesaria una prohibición general de viajes internacionales o de comercio, aunque sí deben tomarse medidas restrictivas sobre el desplazamiento de personas enfermas. Además, se debe informar a quienes viajen a países afectados de los riesgos que corren y de cómo comportarse en ese contexto. La recomendación es bastante extensa, en un momento la vamos a comentar. Más vale estar bien informados, desde luego, pero déjeme hacer contacto con el doctor Rodrigo Muñoz Soto. El doctor Muñoz Soto es director asociado de la carrera de biotecnología del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y agradecemos mucho la oportunidad de poder escucharlo y saludarlo. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Al contrario, doctor, muchas gracias, eres muy amable. El mundo en estos momentos está, de acuerdo con lo acabamos de informar, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas, está alerta porque ha sido declarado el ébola como una amenaza global. ¿A qué grado estamos ante una situación más grave de lo que parecía en un principio? Pues como bien menciona la nota, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un llamado a las naciones para buscar una coordinación internacional ante un
brote que en un principio pues parecía controlable, pero conforme ha ido avanzando el tiempo, pues parece que se ha salido un poquito de la zona en donde originalmente se detectó. Sin embargo, creo que la acción que han tomado diferentes naciones, pues es una respuesta, si bien un poco mesurada, pero sí efectiva frente a una enfermedad que pues es bastante importante en el contexto de salud pública, dada su forma de contagio y su letalidad. Ahora, Rodrigo, ¿te acuerdas que fue en 2009, si mal no recuerdo, por ahí de abril, cuando se desató una alarma, una alerta global semejante por la propagación del virus del, ¿cómo se llama? El de influenza H1N1. H1N1. ¿Te acuerdas, bueno, cómo afectó a México, cómo afectó a Estados Unidos, todo el mundo en general? ¿Es algo equivalente? En términos de una alerta internacional, sí. Solo que estamos hablando en esta ocasión de un virus mucho más peligroso en términos de contagio y en términos de los efectos negativos que puede tener a la salud. Entonces, en este sentido, por eso la preocupación de muchas naciones, incluyendo Estados Unidos, por aislar y controlar el brote, porque digamos que es una enfermedad muy peligrosa por todos los efectos como hemorragias internas, fiebres altas que puede desatar, y sobre todo que, bueno, ante la influenza teníamos la ventaja del desarrollo rápido de vacunas. Desafortunadamente para el ébola, los estudios científicos pues se han visto en este momento rebasados debido a que no existe medicamento o vacuna que ya esté en el mercado. A partir del lunes, Rodrigo, perdón que te interrumpa, sí. Se está anunciando la OMS una reunión de un comité ético médico para analizar la posibilidad de poner en práctica el uso de medicamentos que todavía no están suficientemente probados en cuanto a su eficacia, pero insisto, como una emergencia para tratar de controlar la expansión de la epidemia. Claro, sí, hasta ahorita se tienen 3 medicamentos, de los cuales solo uno está pues con un avance importante en pruebas clínicas, pero que todavía, como bien mencionas, no tiene la seguridad en pruebas de humanos, ¿no? Entonces, pues sí frente a la emergencia, creo que es importante las decisiones que vayan a tomar, si es que vayan a iniciar pruebas clínicas en estos pacientes ya infectados. Ayer, Rodrigo Muñoz Soto, hablábamos con Cuitláhuac Ruiz Matus, el director de epidemiología de la Secretaría de Salud. Hablábamos con él en el noticiero de televisión de UNOTV y le preguntábamos si hay algún caso de ébola o de contagio por ébola en México. Y nos decía que hasta ese momento no hay ninguno, pues. Pero le preguntábamos también si se estaban tomando algún tipo de medidas extraordinarias para evitar cualquier posibilidad. Nos decía que hay una alerta, sí, en las vías de entrada del turismo internacional, especialmente con aquellos pasajeros que manifiestan haber estado en la zona, digamos, contaminada. Pero me dio a entender que no hay todavía una política, un protocolo de seguridad puesta en marcha en el aeropuerto, salvo que yo esté obviamente desinformado. Rodrigo, ¿tú tienes información? No, yo creo que estamos en la misma sintonía. Se hablaba todavía ayer de un posible caso que finalmente desmintió la Secretaría de Salud, y esto es porque también los síntomas del ébola se pueden llegar a confundir con otras enfermedades como el cólera o la malaria, pero efectivamente pues la idea es invitar a la Secretaría de Salud a que efectivamente presione a las autoridades aeroportuarias a establecer protocolos de vigilancia frente a los vuelos que sobre todo vengan de Estados Unidos. No hay vuelos directos México-África, pero sí vuelos de Estados Unidos o de Europa que puedan contener pasajeros que sean sospechosos de que hayan tenido alguna visita a África. Digo, es una medida que están tomando muchas naciones alrededor del mundo y que pues México no tiene que poner en riesgo tampoco a su población. Ayer en este espacio, en este noticiero de Grupo Fórmula,
Rodrigo, hablábamos, informábamos de cómo un enfermo de ébola, contagiado por ébola procedente de África, llegó a España. ¿Bajo qué rigor médico y de sanidad se desplegó justamente para evitar cualquier posibilidad de contagio? Llegó a Madrid prácticamente encapsulado. Así es. Y luego lo trasladaron con 2 ambulancias, policías y cuanto hay al 6º piso de un hospital, el Hospital Carlos III en Madrid. Todo el 6º piso de ese hospital quedó evacuado, quedó bloqueado para que en ese lugar pueda ser atendido él o algún otro enfermo que pudiera identificarse. Es decir, se están tomando medidas sumamente estrictas. Ayer la autoridad de Liberia declaró una emergencia nacional. Hoy lo hace el gobierno de Goodluck Jonathan, que es el presidente de Nigeria, quien lanza una declaración para que se aprueben 1.900 millones de la moneda nigeriana para contener la propagación de la enfermedad. Es decir, está escalando día a día la fuerza de esta información. Claro, pues tú recordarás que también en 2009, frente a la epidemia del virus de influenza, comenzamos también a hacer este tipo de anuncios y los gobiernos comenzaron a destinar también recursos para la investigación. Afortunadamente el virus de la influenza, como insisto, no fue tan letal como se presumía, pero en el caso del ébola sí tenemos antecedentes y tenemos ya casos confirmados de que es bastante agresivo, de tal suerte de que el aislar o el tener una infraestructura adecuada para la atención y el manejo de esta enfermedad pues resulta esencial en cuanto se detecte un caso. Bueno, pues te agradecemos mucho, Rodrigo Muñoz Soto, que nos hayas permitido comentar contigo todo esto. Sí hay que tener previsiones. Nos decía ayer Cuitláhuac Ruiz Matus que lo recomendable de entrada es no viajar a la zona, digamos, más afectada en el África, si es el caso, a menos que sea un asunto inevitable, pero no hacer planes para viajar al África en este momento, porque esto reduce muchísimo la posibilidad de un eventual contagio. Hay alarma verdaderamente grande en Europa, porque ahí sí hay vuelos directos entre la zona afectada y Europa. Hay alarma en los Estados Unidos también por la misma interconectividad que tú mencionabas, doctor. Y bueno, en México no llegan los vuelos directos de África, pero sí pueden llegar por otras vías. Así que también tienen que tomar medidas de prevención, medidas protocolarias de sanidad. Te agradecemos mucho, Rodrigo Muñoz Soto, salvo que tengas algo más que agregar, que nos oriente, pues, para estar mejor informados sobre esta crisis sanitaria. Pues conminar a que mantengamos la vigilancia epidemiológica y que pues no nos alarmemos. Hasta el momento no ha habido algún caso en México, pero pues que estemos atentos a cómo se va desarrollando toda la situación internacional. La mejor medicina en este caso para prevenir es la información, ¿no crees? De acuerdo, totalmente de acuerdo. El doctor, eres muy amable por concedernos su tiempo. Hasta luego y muy buenas noches a tu auditorio. Igualmente para ti, el doctor Rodrigo Muñoz Soto, director asociado de la carrera de biotecnología del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Le digo, anoche en 1TV Noticias, en televisión, hablábamos con Cuitláhuac Ruiz Matus, director de epidemiología de la Secretaría de Salud. Esto nos decía. Gracias por este espacio y muy buenas noches a todo su auditorio. Estoy a sus órdenes. Al contrario, doctor, primero que nada, ¿hay peligro en México de que llegue el ébola? Bueno, mire usted, el riesgo de que el ébola llegue a México existe. Si bien es bajo, la posibilidad siempre existe, don Pepe, porque este es un fenómeno biológico que no entiende de fronteras. Sí. Repito, si bien consideramos hoy el riesgo bajo, la posibilidad existe. ¿Se han tomado medidas por parte de la Secretaría de Salud, en el departamento que está a su cargo, que es epidemiología? ¿Se han tomado recomendaciones para evitar, poner una especie de cerco sanitario y evitar que arribe el virus? Es virus, ¿verdad? Por supuesto que sí, efectivamente es un virus, el virus del ébola, don Pepe. Por supuesto que sí hemos tenido acciones en el Sistema Nacional de Salud, especialmente en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Por supuesto que estamos activando todos nuestros sistemas para la detección epidemiológica en el caso de que surgiera esta posibilidad,
pero sobre todo estamos siguiendo las normas que han emitido los organismos internacionales, especialmente la Organización Mundial de la Salud, don Pepe. Fíjese usted que desde el pasado 1 de agosto, el gobierno de la República emitió lo que llamamos un aviso preventivo de viaje, que va dirigido a todos los connacionales, recomendándoles especialmente evitar viajes no esenciales a los países afectados por este brote, que son hoy por hoy Guinea, Liberia, Sierra Leona, y el día de hoy hemos modificado, hemos ampliado este aviso preventivo de viaje también para Nigeria. Lo que recomendamos es no hacer viajes no esenciales y en caso de que sea muy necesario, seguir las medidas preventivas de no entrar en contacto con los fluidos corporales o con pacientes o cadáveres de este padecimiento, don Pepe. ¿Cuáles son los síntomas del ébola? Digo, más vale saberlo, ¿no? Sí, claro que sí. Mire, la enfermedad por virus del ébola es una enfermedad grave que se presenta con los siguientes síntomas. Básicamente, fiebre de origen súbito, una fiebre alta, ataque al estado general, debilidad intensa, dolor muscular, se presenta también dolor al deglutir, lo que llamamos odinofagia, pueden presentarse síntomas digestivos como vómitos, diarrea o incluso otros síntomas como conjuntivitis. Si esto sigue avanzando, se presenta disfunción renal y hepática y finalmente pueden ocurrir hemorragias internas como las gastrointestinales y llevar al paciente a la muerte. Este virus, como usted sabe, don Pepe, y le informamos a su auditorio, tiene una letalidad alta. Se describe entre el 25% y el 90%. Lo que estamos viendo hoy en el brote que está ocurriendo en el continente africano, una letalidad de aproximadamente, de arriba de 50%, casi 55%. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué porcentaje de pacientes que se enferman mueren? La letalidad de este virus es del 54.5% al día de hoy. Agradecemos mucho, doctor. Gracias al doctor Cuitláhuac Ruiz Matus, director de epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, por habernos permitido tener acceso a esta información que creo en este momento es de gran utilidad para usted y para nosotros. Gracias a UNO TV Noticias por permitirnos utilizar aquí en Grupo Fórmula este material. En cuanto al ébola, es lo que podemos informar a usted. Después de corte, iremos con todo detalle a narrar a usted, a informar a usted lo que ha sucedido luego de que el presidente de Estados Unidos anoche, ya tarde, informara de bombardeos estratégicos en la zona del norte de Irak para impedir el avance de la milicia yihadista. Regresamos en un momento. Antes de ir con más información internacional, déjeme entrar al aire con José Ramón Fernández. Joserra, en este viernes previo al fin de semana deportivo, mucho tendrás que comentar. Rafa Márquez ya está en Italia, está feliz, ya fue presentado oficialmente. Raúl Jiménez se quiere ir a Europa, pero el América pues no lo deja. El Flaco Ter en la cuerda floja. En fin, tú traes tu lista. Pues sí, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, Márquez fue presentado en una ciudad bellísima, no sé si la conozcas, que es Verona. No. Una ciudad muy bonita de Italia, pequeña pero bonita. Tiene dos equipos, el Chievo de Verona y el AS Verona. No son equipos de gran categoría, son equipos de media tabla para abajo, equipos chicos del fútbol italiano. El calcio no atraviesa un gran momento, no es la mejor liga del mundo, ni mucho menos. Es por ahí cerca de la francesa, un poco arriba de la francesa, lejos de la inglesa, lejos de la española. Pero bueno, Márquez quiere terminar tranquilo su vida de futbolista, ligó un contrato de 3 años más con el Verona. Es indudable que Márquez quiere terminar en un equipo aceptable de Europa, en buenas condiciones físicas, porque ya no va a ir a ningún otro mundial, y además por la presión de su esposa, una chica muy guapa, modelo, que en León seguramente no tenía mucha vigencia ni mucho trabajo, y en Italia lo tendrá, por supuesto. Bueno, pues esto en cuanto a Rafa Márquez, y él se va, él tiene una mujer modelo además, ¿no? Sí, claro. Y seguramente dijeron, bueno, pues vámonos para allá. Ya estuve yo en León, estuvo ¿cuántas temporadas? ¿2? ¿3? 2, fue donde fue bicampeón. Y exacto, no es 2 veces campeón. Sí, no es lo mismo vivir él estuvo en Barcelona, la mujer está en Madrid, pero viajaban constantemente. Después fue a Nueva York, imagínate,
después viene al equipo de León, lógicamente ahí el modelaje no existe, y se va a Italia, donde es el país de la moda número 1. Bueno, pero eso habla muy bien de esa pareja, porque si bien la mujer se adapta a la carrera futbolística de su pareja, porque él se divorció y se casó con esta mujer, bueno, pues ahora le corresponde a él también ceder a los intereses de su esposa, que es una profesional de modelaje, y dice, vámonos a Italia, ¿no? Sí, está bien, es un equipo chico el Verona. La gente cree que Márquez, por el hecho de haber jugado en la selección nacional, su cuarto mundial, va a un equipo importantísimo del fútbol europeo, triunfador, espectacular. No, es un equipo mediano, tirando a chico, donde Márquez va a terminar su carrera y su retiro. Hoy, por cierto, hablando de futbolistas que ya pasaron, por supuesto, por la mejor etapa, y estamos hablando de uno que tuvo que pasar a fuerza por su mejor etapa, me refiero a Salvador Cabañas. En la cúspide de su deportivismo, resultó lesionado, casi muerto, se salvó de milagro. Hoy regresó a la capital de Chiapas, se presentó en el campo de entrenamiento de los Jaguares, se puso la camiseta porque pues él no olvida que este equipo fue el que lo trajo a México. Sí, lo que pasa es que Salvador Cabañas lamentablemente quedó mal de lo que le pasó, no se recuperó nunca, ha subido mucho de peso. La mujer le jugó rudo, el hombre que lo manejaba también le jugó rudo, por lo tanto se quedó con poco dinero. Cabañas vive con sus padres y creo que el equipo de Jaguar le iba a hacer un homenaje porque Jaguar lo trajo a México, Cabañas, y después pasó a la América donde triunfó, pero Cabañas lamentablemente bueno, no está físicamente bien, no está del todo perfecto de la cabeza, no quedó del todo bien, tiene una bala en el cerebro. Pues siempre es complicado para él futbolísticamente tener todavía condiciones, pero yo creo que ha subido unos 15 o 20 kilos. Pues vino hoy a estar con los Jaguares, se puso la camiseta, vio el entrenamiento y bueno, claro, le fue recibido con mucho cariño, con grandes aplausos. Y Raúl Jiménez, ¿qué pasa con él? El América no lo deja, él no se va, él no lo quieren en Europa, si lo quieren. Bueno, yo creo que el América no lo deja. El América es un equipo que quiere ganar títulos. Peláez, el director deportivo, lo dijo claramente. A mí me contrataron para llevarle títulos al dueño, no llevarle dinero. El dinero lo pone el dueño. Por lo tanto, lo que le den por Jiménez o no, le importa un pepino a Peláez y a la América. Y Mohamed dijo, no quiero volver a hablar del tema. Jiménez está haciendo goles, se va a quedar en el América. Ahora sueltan una oferta por ahí del Valencia, seguramente es el promotor de Jiménez el que lo quiere llevar, porque el Porto de Portugal estaba pagando o ofreciendo poco por él. Jiménez no es un tipo conocido, ni mucho menos, hace goles en América, pero hasta ahí nada más. En el Mundial jugó unos cuantos minutos, no fue un escaparate para él importante, y si fuera de Valencia sería fantástico, porque Valencia es un equipo de categoría, un equipo mucho más importante que el Verona de Italia, por ejemplo, y ahí podría coger una buena carrera Jiménez si sigue haciendo goles. El Porto es un equipo de transición que perfecciona a los jugadores y los vende, el caso Falcao, el caso de jugadores que han pasado por el Porto y después, o el Benfica, caso Di María, y después pasan a equipos grandes y juegan en equipos importantes, el Mónaco o el Real Madrid. Bueno, pues esa es la situación de Jiménez. Y el flaco Tena, según nos decías, está en la cuerda floja. Chepo de la Torre suena para llegar a Cruz Azul. ¿Tú lo ves viable? Sí, puede ser. Si Tena no consigue quitar ese arranque nublado que ha tenido el equipo de Cruz Azul, ese arranque frío de la apertura 2014, donde lleva 3 partidos sin ganar, ha recibido 2 goles, ha conseguido solamente un gol en el torneo, es 14º de la tabla de posiciones. Me parece a mí que tiene ahora la oportunidad el fin de semana, el sábado para ser exactos, en su casa frente al Puebla, un equipo que tampoco trabaja bien, no viene bien, no es un equipo estructurado fuerte, que está peleando el descenso. Cruz Azul tiene y debe ganarle al Puebla. Si no le gana al Puebla, Tena va a peligrar muchísimo y podría llegar el que fuera su jefe en el fallido intento de calificar a la selección dramáticamente, como fue el Chepo de la Torre. ¿Qué nos ofrece el menú futbolístico de esta semana? ¿Qué destacas tú de la jornada? Mira, yo te destaco por morbo Cruz Azul Puebla, ¿no? Que es un partido interesante. Partido atractivo, Tigres América, porque América puede perder, va sin Sambuesa, va sin Clasu por su defensa argentino que trajo Mohamed, posiblemente tampoco vaya Sambuesa, y Tigres es un equipo muy fuerte,
Es un equipo poderoso, es un equipo importante que en casa suele jugar muy bien. Tigres América es un buen platillo. El otro platillo sería ver jugar a los Pumas en casa otra vez, a ver qué hacen a las 12 del día frente al Atlas. Y la UDG contra el Toluca. Eso es lo que tú recomiendas para este fin de semana en la jornada futbolera. Pues gracias José Ra. ¿Se va a Landon Donovan, es cierto? Sí, se retira. Anunció su retiro después del partido de las Estrellas de los Estados Unidos contra el Bayern, que terminó ganando las Estrellas 2-1 con gol de Donovan. Anunció su retiro al terminar la campaña con el Galaxy a los 32 años. Joven, imagínate, Márquez firma con el equipo de Verona a los 35 y Donovan a los 32 se va del fútbol. Un futbolista muy inteligente, un futbolista que le dio el salto de calidad al fútbol de CONCACAF de Estados Unidos. ¿Y podría llegar al Real Madrid Falcao? ¿También se insiste? Se comenta que Falcao, si el Real Madrid coloca bien a Di María, si lo vende bien, que el PSG ya se echó para atrás, el jeque dijo que era muy caro. Di María es un excelente futbolista que encaja muy bien en el Madrid, pero al llegar al James Rodríguez ocupa el puesto de Di María, entonces es muy difícil tener tres extracomunitarios. Uno es James, y el otro sería Di María, y el otro sería Keylor Navas, entonces no puede quedarse alguno de ellos. Si sale Di María, podría ir por Falcao. A James hoy le dieron el balón, ¿verdad? A James Rodríguez le dieron el balón de oro. El balón de oro del Mundial, ¿no? El botín de oro por ser campeón de goleo, sí. Pues te agradezco mucho, te mando un abrazo, José, que pases un feliz fin de semana y estaremos en contacto el lunes si nos permites. Muy bien, Pepe, gracias. Igualmente para ti, fuerte abrazo. Es José Ramón Fernández, José Ra, hablándonos de todo esto. Regresamos con lo que le había prometido, el anuncio que hizo ayer Barack Obama al bombardear la zona donde está avanzando el movimiento yihadista al norte de Irak. Iremos con todo esto en un momento, si nos permite. Ya adelantábamos anoche, ya tarde, el presidente Barack Obama de los Estados Unidos, en un informe a la opinión pública y a través de los medios de comunicación, anunció la intervención de Estados Unidos para apoyar a la población kurda que está siendo masacrada por el embate de las llamadas hordas yihadistas suníes que están amenazando la zona del norte de Irak. Anunció el presidente de Estados Unidos bombardeos estratégicos, dijo, no se va a involucrar Estados Unidos en otra guerra, pero sí va a apoyar esta situación para evitar lo que llamó un genocidio. Lina Correa nos pone en contexto. En Afganistán, el secretario de Estado John Kerry lanzó una alerta al mundo con palabras que hacen un llamado directo a no repetir uno de los momentos más oscuros de la historia del hombre. La campaña de terror del llamado Estado Islámico contra los inocentes, incluyendo a los yazidíes, las minorías cristianas y su grotesca violencia, evidencian todas las señales de alerta de genocidio. Para cualquiera que necesite un llamado a despertar, este es. Para el presidente Barack Obama, las condiciones no dejaban otro camino que actuar de manera certera en contra del movimiento extremista Estado Islámico El Levante en Irak. Cuando tenemos un mandato para ayudar, que en este caso procede del gobierno iraquí, cuando tenemos las capacidades únicas para ayudar a evitar una masacre, entonces creo que Estados Unidos no puede mirar hacia otro lado. Podemos actuar cuidadosa y responsablemente para prevenir un potencial genocidio. Las acciones comenzaron de inmediato en el ámbito humanitario con el despliegue desde el aire de ayuda para más de 200.000 desplazados que tuvieron que dejar sus hogares solo con la ropa que tenían puesta en el momento de la amenaza. Horas más tarde, los ataques aéreos sucedieron. Le he ordenado a nuestros militares atacar blancos predeterminados contra caravanas del Levante que se estén movilizando hacia la ciudad. Minuto a minuto, el presidente Barack Obama y los miembros de su administración analizan la evolución de la crisis y el impacto de sus determinaciones. El presidente se ha reunido con los miembros de su equipo de seguridad nacional para obtener la actualización de la situación en Irak, incluyendo el ataque de esta mañana. Y lo seguirá haciendo a lo largo del día, en la medida que sea necesario. El vocero del más alto líder espiritual chiita en Irak aseguró que si bien es positiva, la decisión estadounidense no es suficiente y exigió a la clase política iraquí que trabaje con la comunidad internacional. Para mostrarles las atrocidades y los crímenes de estos terroristas y poner presión en estos países que cumplen un papel efectivo y práctico al apoyar al pueblo iraquí con el objetivo de frenar el avance de estas bandas. Representantes de las minorías religiosas víctimas del Estado Islámico
Islámico del Levante, especialmente cristianos, celebraron la determinación estadounidense. Queremos acción, no solo palabras, porque escuchamos muchas del gobierno iraquí, pero todos ellos son ladrones y mentirosos. El Papa Francisco convocó una jornada mundial de oración por los perseguidos a causa de sus creencias religiosas. Esto es lo que ha informado Lina Correa, pero también tenemos la visión de la TV española sobre este conflicto. 2 columnas de humo señalan el lugar del ataque de los F-18 estadounidenses. El objetivo, una unidad de artillería del Estado Islámico que hostigaba a las fuerzas kurdas que defienden Erbil. Los yihadistas están a solo 45 kilómetros de la capital del Kurdistán iraquí, una próspera ciudad petrolera de 1,5 millones de habitantes. Las compañías occidentales del sector han ordenado la evacuación de su personal, mientras Naciones Unidas prepara un corredor humanitario para auxiliar a las decenas de miles de iraquíes que huyen del avance de los integristas suníes. Hoy, por primera vez en días, el ejército iraquí ha conseguido llevar agua y alimentos a los miles de yazidíes atrapados en las montañas de Sinjar. Como los cristianos que rezan en la catedral de Erbil, los yazidíes son una de las más antiguas minorías religiosas del norte de Irak, y como ellos huyen del ultimátum del Estado Islámico, convertirse o morir. Mientras el noroeste arde, en Bagdad el gobierno sigue paralizado por luchas políticas. La principal autoridad chií iraquí, el ayatolá al-Sistani, ha sugerido a través de su portavoz que el primer ministro al-Maliki dimita. Esto es lo que ocurre en el norte de Irak. Mientras Estados Unidos lanzaba sus primeros ataques aéreos, los insurgentes suníes consiguieron hacerse con el control total de la presa de Mosul. No llegaron a enfrentarse con las tropas kurdas. Están controlando los suníes altas zonas del norte de Irak. Para que ubique usted, cuando Saddam Hussein ejerció el poder total y absoluto en Irak, él procedía justamente de las sectas suníes. Bueno, cuando ellos pierden el poder, cuando cae Saddam Hussein, los suníes también pierden el poder. Y ahora quieren recuperar su estatus antes de la caída de Saddam Hussein. Eso es parte del gran problema que se está padeciendo. Ya han decidido atacar a la zona kurda, al norte de Mosul, al norte de Irak. Ante esto, Estados Unidos está reaccionando en apoyo justamente a los musulmanes chiitas que en este momento tienen el control político, si se puede llamar control entrecomillado, allá en Irak. Bueno, desde luego seguiremos informando qué está pasando en la zona de Medio Oriente entre Israel y los palestinos de la Franja de Gaza. Bueno, pues que la tregua finalmente no se concretó, se rompió la tregua. El reporte es de Euronews. Un niño muerto y al menos una decena de heridos en un nuevo viernes de violencia en Gaza. La tregua saltó por los aires y el ejército israelí volvió a bombardear diversos objetivos, provocando nuevas víctimas entre la población civil palestina. El último fallecido ha sido un muchacho de 10 años alcanzado en una mezquita en el campo de refugiados de Jabalia. Todo cuando Naciones Unidas confirmaba que un total de 447 menores han muerto y más de 2.800 han resultado heridos en la última operación militar israelí. Y con los bombardeos, familias enteras vuelven a encontrar refugio en alguna de las 90 escuelas de Naciones Unidas, aunque hoy por hoy no hay refugio seguro. No tengo miedo, aquí en la escuela me siento segura, pero sí tengo miedo de volver a casa. Los israelíes han estado bombardeando zonas cerca de la escuela y la metralla ha alcanzado el edificio. Las escenas del día a día se repiten en la Franja de Gaza, también el tradicional rezo de los viernes, aunque en esta ocasión en lo que queda de esta mezquita. Multilínea 5166-3403. Nada sin costos. Hacemos contacto con René Franco. Él comanda, dirige la taquilla todas las mañanas a través de Grupo Fórmula 104.1, estación de este grupo radiofónico. Puntual, está atento a lo que ocurre en el mundo de la farándula, de espectáculo, de la cultura popular, en fin. Y también, bueno, los viernes está aquí en su reventa. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos, querido público? Bien, inquietos, René, a decir verdad, por estos, ¿qué serán? ¿Escándalos? En fin, esto de que los closets, pues ya no están cerrados con llaves, sino comienzan a abrirse de par en par y comienzan a salir los que estaban en el closet. No. ¿No tanto? Eso va. ¿Exagero?
O sea, el escándalo ya es una comodidad, es un lujo que no todos podemos, que ya no todos pueden darse. En realidad lo que pasa es que ya el torrente de información en el mundo del espectáculo es tan grande que tienes que hacer algo realmente malo, realmente gacho o espectacular para llamar la atención. Pero, por ejemplo, algunas personas todavía lo hacen con cierta elegancia. Por ejemplo, este viernes empiezan a salir una serie de cosas que todas tienen que ver con sexo, y esta vez sí han logrado entretenernos y divertirnos, porque ya nada nos divierte. O sea, después yo estoy seguro que el parteaguas fue aquel espectáculo que dio Fabieruchis con en un hotel de la Ciudad de México, y de ahí para abajo ya cómo superas eso, ¿no? Ya cómo le haces, ¿no? Entonces, yo creo que hoy Lorena Herrera lo logra, por ejemplo. O sea, Lorena Herrera despierta la imaginación, tu imaginación, la de tu productor Bolívar Robledo, porque dice que sí, que efectivamente, que grabó su intimidad sexual. Dijo Lorena Herrera, sí lo hice, en un momento tuve varias grabaciones, muy bonitas, muy espectaculares. Entonces, imaginas las rubicundas formas de Lorena Herrera en grabaciones sexuales muy espectaculares, y tu imaginación es poderosa, entonces preguntas, ¿dónde están? ¿Dónde están? En ese momento te sale una nariz así como de lobo, una trompa como de lobo, y empiezas a hacer, ¿dónde están las grabaciones? Y no están, no existen, simplemente dice que después las borró. Dice, yo sí creo que todos hicimos videos en algún momento, estas grabaciones bonitas y espectaculares, y dice hace bastante tiempo, lo cual hace todavía más interesante el asunto, porque quiere decir que era la Lorena Herrera de aquel entonces. Pero luego dijo... ¿No tienes la foto, Ricardo Muñoz, de las rubicundas formas de Lorena Herrera, no? Pero de hace bastante tiempo. Sí, tomando en cuenta que ya pasó el tiempo, claro, no es lo mismo los Tres Mosqueteros. Eso es importante. Sí. Entonces dice que luego salió el escándalo de una compañera suya, que no quiere decir su nombre porque obviamente no cree que le gusta que se siga revolviendo el asunto. Y dice, ahí fue cuando dije, mis videos. Corrí al cajón del terror. O sea, ella tenía guardado esto en el cajón del terror. No sabemos dónde estaba, pero estaba, o sea, existía. Y entonces dijo... ¿Lo tenía en el closet? No sabemos. Bueno. No sabemos, solo sabemos que era el cajón del terror. Allá adentro estaba la evidencia que todos hubiéramos querido ver, pero dice Lorena Herrera, lo abrí y saqué todos mis videos y todos los borré. No quedó nada. Más que nuestra imaginación, que es poderosa y que hoy se pondrá a funcionar de maneras fantásticas. El otro es Luis Gerardo Méndez, actor. ¿El de Nosotros los Nobles? Mira, tú haces una película y si no pones a Luis Gerardo Méndez estás perdido. Por eso no funcionaron las Tortugas Ninja, o no van a funcionar, y tampoco funcionó la de los Transformers. Yo le vi una muy buena de Cásese quien pueda. Sí, hombre, si no tienes a Luis Gerardo Méndez no existes. No eres nada, no sirves para nada. Pero le dio una entrevista a una revista de la... ¿cómo la llamaré? Bueno, Marta de Baile, es conductora. Entonces le dijo, sí, oye, ¿tú has sido infiel? Y él contestó, y así fue publicado, sí, le fui infiel a muchos, así. Y la declaración fue asumida y replicada por la sociedad como, dijo muchos, no dijo muchas. Pudo haber dicho a muchos amores, a muchos de mis momentos más especiales, a muchos miembros del género femenino, pero no, la sociedad, que es cochambrosa y puerca, interpretó esto como un ya dijo. Entonces corrió con esas etiquetas que tanto le encanta pegarle a la gente, así de, ahora lo etiquetamos, lo clasificamos y lo mandamos a este cajón. No hay nada que buscar. En realidad, el mismo Luis Gerardo Méndez puso, ¿cómo leen lo que quiere leer? Así, estás re famoso, manito. Y efectivamente, ¿cómo lee la gente lo que quiere leer? Entonces, como Luis Gerardo Méndez es realmente un símbolo sexual, pues tanto ellas como ellos quieren saber si lo pueden alcanzar. Y entonces más bien se convierte en un objeto de deseo en el cual todo el mundo está buscando a ver qué onda, ¿no? Pero el mejor de todos de hoy, el mejor de todos fue Cristian Castro, que sacó unas declaraciones para la revista TV y Novelas, pero edición Puerto Rico. Son las cosas más fantásticas que he leído recientemente. Dice Cristian Castro, creo que más que habite un homosexual dentro de mí o que vivo en un cuerpo equivocado, soy una lesbiana. Soy una mujer y me gustan las mujeres. Me protejo y también a todas mis novias. Me hago las pruebas de rigor una vez al año y uso preservativos. Y después dijo que por su alcoba han desfilado casi 2,000 mujeres
que le ha dado rienda suelta a su imaginación y realizado fantasías extremas, como los tríos. Y no precisamente los panchos, Yo creo que se está refiriendo a otra cosa. Y en este momento... A los tres haces, ¿no? Los tres haces, los tres caballeros. Claro, ¿qué estabas pensando, Cochambroso? Sí, tus besos se llegaron a recrear aquí en mi... No, él dice que 2,000 mujeres han desfilado en fila, eso es lo que significa, por su alcoba. Y a veces, él dice, detente ahí, y en lugar de quedarse con una, se queda con 2. Eso es lo que dijo Cristian Castro. Lo cual prueba solamente que Cristian Castro va cada vez más convirtiéndose en Cristian Valdés, porque hay una tradición familiar, hombre. Hay que entender que hay una leyenda que hay que conservar, hay un apellido que hay que honrar, y que si durante muchos años no estuvo ahí, para mí este hombre ya no se llama Cristian Castro. Él, para mí y para todos los orgullosos hombres que desearíamos ser como él, es Don Cristian Valdés. Muchas gracias, Pepe. No, gracias a ti, porque trajiste aquí a Balcón, sacaste a Balcón todos los pendientes de una vez. ¿No tienes alguno más por ahí debajo de la manga? Pues mira, yo voy a ir a hacerme unas fotos ahorita y al rato las voy a colar. Lo único malo es que creo que las mías no provocarán bajo ninguna circunstancia el mismo efecto. Porque hoy en el programa de radio yo dije, sí, yo soy un sex symbol, y alguien dijo, más bien Manuna, mi compañero de fórmula, que pues la verdad es pues él sí es gay. Dijo, sí, claro, eres un sex symbol en el Nichos Bar. Y ahora en el Twitter el Nichos Bar ya está diciendo que, bienvenido René Franco, yo no sé ni dónde está el Nichos Bar. Pero bueno, pues ya vamos, pues ya qué importa, ¿no? Total, el chiste es ser un sex symbol, no importa de qué y no importa para quién. Pues ya encarrilado el ratón. Ya somos figuras públicas, ahora seamos materia pública, Pepe. Seamos materia pública y demos nota a TV y Notas y a todos. Y de vez en cuando aquí en la revista. Gracias, René Franco, fuerte abrazo. Un abrazo, feliz viernes a todos. Igualmente, gracias. Bye. Bueno, y hablando de estas frivolidades, hoy algo que no es una frivolidad. Fíjense que hay un pleito legal de Wikipedia con un fotógrafo, porque resulta que Wikipedia publicó la fotografía, una que vamos a mostrar ahora en Telefórmula, de un mono, un animal, pues, y toma la fotografía, se toma la fotografía el mono. Es una selfie, foto tomada por el mono. Entonces la agarra Wikipedia, la publica, es un macaco crestado negro, así lo clasifican. Y la imagen ha declarado un pleito, pues la organización de Wikipedia y el fotógrafo dueño de la cámara reclama los derechos de la imagen. Le dice a Wikipedia, ¿me pagas derechos? Y dice Wikipedia, no te pago nada, porque la foto no la tomaste tú, la tomó el macaco, el mono. ¿No tenemos la foto, Ricardo Muñoz? Bueno, en un momento la vamos a poner al aire para que nos acompañe en Telefórmula, y quien nos escucha, pues ya le explicamos, ya le dijimos de qué se trata. De veras es una foto extraordinaria, y según alegan en Wikipedia, la foto la tomó el mono cuando el fotógrafo dejó su equipo, su cámara, en fin, se descuidó, y el mono, después de haberlo visto tomar fotos, pues dijo, yo también puedo, ¿no? No sé qué haya sucedido, y en su cerebro de mono, en su mono cerebro, tomó la cámara, al parecer, y tomó la foto, al parecer, el mono. Entonces Wikipedia, no tengo por qué pagarte derechos. Hay todo un lío, en fin, es un autorretrato que está cobrando notoriedad en la prensa internacional. Ahí está ya, para los que nos siguen en Telefórmula, la foto del macaco crestado negro que se hizo un autorretrato, una selfie foto. Bueno, así está el pleito, y no le quieren pagar Wikipedia los derechos al fotógrafo dueño de la cámara, y bueno, el mono pues ahí está en las noticias. Vamos a una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Informativo, le comento que el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, hoy anunció que será a partir del próximo 22 de este mes de agosto, en un par de semanas más, cuando entre en operación la primera etapa de la nueva Gendarmería Nacional. Estaba previsto el inicio de actividades de este nuevo cuerpo policíaco federal para hace tiempo, pero por razones de agenda, explicó Monte Alejandro Rubido, esto no se pudo llevar a cabo.
varias veces hubo de posponer justamente el inicio oficial de actividades. Ahora dice, estamos listos y tentativamente el día 22 estaremos recibiendo el abanderamiento por parte del presidente de la República. Van a ser 5,000 elementos de la Gendarmería. Se van a estar moviendo de manera focalizada, de acuerdo a las condiciones que se requieran y conforme a las funciones que se atribuyen a la Gendarmería. Va a ser una nueva división la Gendarmería, una nueva división de la Policía Federal. Va a ser la 7ª división de la Policía Federal y tiene sus funciones específicas y localizadas, dijo el comisionado nacional de seguridad Monte Alejandro Rubido. Rechazó que este nuevo cuerpo policial vaya a generar duplicidad de funciones con el trabajo que llevan a cabo las Fuerzas Armadas, dado que estas tienen una función primordial en la salvaguardia de la seguridad nacional y de la seguridad interior. Todo esto será explicado en los próximos días a detalle, si es que el día 22 efectivamente se concreta el abanderamiento e inicia este cuerpo de trabajo, la Gendarmería, sus trabajos como lo había prometido el presidente de la República al inicio de su mandato, un trabajo que comenzó a desarrollar Manuel Mondragón, el responsable de la policía, del comisionado de seguridad, y ahora lo está continuando, lo tiene que llevar a cabo Monte Alejandro Rubido. Hasta aquí llegamos con lo importante de las noticias. A nombre del equipo le agradecemos su atención, su confianza y lo demás. Lo invitamos para que a continuación en estas frecuencias de radio sintonice a Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares con el tema de la fórmula financiera. Y en televisión se quede con Ricardo Rocha. Mañana aquí, el Grupo Fórmula a las 6 de la tarde lo espera Primitivo Olvera. Gracias.